Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Desde sus muchos mensajes, desde su plataforma en la cuenta de Twitter, el presidente Petro me invita a mí con nombre propio a que consiga la frase que él dijo. Se refiere a una frase que yo cité la semana pasada, que el presidente Petro mencionó ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Un episodio que sucedió el año pasado y que hoy lo saqué a cuento porque estamos conmemorando los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Lo que dije que había dicho el presidente Petro, que está sugiriendo que no es cierto, es que el presidente Petro se refirió a la toma del Palacio de Justicia como una genialidad y como un acto de insurrección merecido que desarrolló el M-19 en noviembre de 1985. Pero es que así se ha referido permanentemente desde hace 40 años. O Héctor, sea, entonces el presidente Petro ha alabado esa operación Quiero militar. contestarle al señor presidente de la República, porque el presidente hace la verdad, que es un trino respetuoso, debo decirlo, y le voy a responder con todo el respeto que el presidente Petro se merece. Entonces el presidente Petro invita y dice que él tiene planteados sus posiciones en un libro que fue publicado hace muchos años, que se llama Prohibido Olvidar, 2 miradas sobre la toma del Palacio de Justicia. Entonces quiero decir, Héctor, 3 cosas, si usted me lo permite. Ricardo. Sí, señor. El libro al que hace referencia el presidente Petro, Prohibido Olvidar, fue en el año 2006, hace casi 20 años. Sí. Fue un libro desde el punto de vista editorial que solamente tuvo una edición, unas pocas decenas de libros, no lo volvieron a editar porque el libro no resultó en ese momento interesante o rentable o lo que haya sido. Pero el libro se consigue en algunas bibliotecas. No voy a decirle nada del libro porque el presidente efectivamente plantea en ese libro la posición en ese momento de Gustavo Petro sobre la toma del Palacio de Justicia. Es un libro que escribe con una investigadora que se llama Maureen Maya, Néstor. Exactamente. Pero digo, para estos efectos, así no le guste al presidente Petro, lo que dice el libro es irrelevante porque lo que yo dije, lo dijo y me sostengo, lo dijo el presidente Petro ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero no necesariamente es irrelevante, Néstor, porque en ese libro, igual que en la versión que él dio ante la Comisión de la Verdad, que ayer también la vi porque circuló en las redes sociales, lo que hace es alabar la operación desde el punto de vista militar, político, etcétera. Para allá voy, permítame. Porque al presidente, me da la impresión, no le gustó que yo hubiera relatado el episodio ese del presidente elogiando el operativo militar de toma del M-19. Entonces volví a hablar con mis fuentes, que son magistrados del Palacio de Justicia. Pero adicionalmente encontré un fragmento, el presidente que no dice, que lo ha dicho públicamente, un fragmento padre en el que el presidente Petro describe el operativo militar como una genialidad. Es decir, el presidente me está pidiendo a mí que consiga la frase que él dijo. Y la tiene. Y entonces la frase que él dijo en público en una entrevista en el año 2002 con Caracol Televisión es la siguiente. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres, en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado, digamos, en la inteligencia de grandes operaciones del M-19. Él es el que se ideó la idea de la toma de la embajada dominicana. Participó en la operación del Cantón Norte, que se llamó la Operación Colombia, en una operación por medio del cual en el 79, casi en los inicios del M-19... Entonces me parece que aquí termina, Héctor, la discusión, porque el presidente dijo en público lo que yo dije que había dicho en privado. Solo que cuando yo narré, Héctor, lo dijo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con quienes volví a hablar y que me volvieron a ratificar todo lo que dijo el señor presidente. Porque el genio es a quien se le ocurre la genialidad. Claro. Y la genialidad, en realidad, si usted ve incluso la expresión del presidente, la expresión facial del presidente cuando está relatando esos hechos, evidentemente es un signo de admiración, de wow, al que se le ocurrió semejante cosa tan ingeniosa
fue a Luis Otero, que ya se le habían ocurrido otras cosas ingeniosísimas, como meterse a la embajada, como hacer un túnel para sacar las armas. Cuentas, Héctor, que es increíble, pero es el reto del presidente que yo acepto con mucho gusto. Insto al señor Néstor Morales, escribió el presidente, a que consiga la frase que según él dije. Pues ahí está. Pues ahí está la frase, señor presidente, está la frase que usted dijo. Y esto que usted dijo en esta entrevista de hace décadas con Caracol Televisión, lo repitió imprudentemente ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes les sonó ofensivo que fuera el presidente de la República, porque el Gustavo Petro que ellos escucharon no era el Gustavo Petro recién desmovilizado que ustedes acaban de escuchar, era un Gustavo Petro presidente de la República, y por eso la reacción del doctor Chaverra, en ese momento magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decirle: no, presidente, esto no fue un acto, una insurrección altruista, esto fue una toma terrorista, Néstor, para arrodillar al Estado colombiano. Pero como si fueran pocos los elementos que demuestran que el presidente Gustavo Petro ha intentado romantizar el holocausto del Palacio de Justicia y en particular la actuación del M-19, hay un antecedente a esa reunión que usted ha revelado del presidente Petro con el magistrado Gerson Chaverra. El 20 de julio del 2023, Néstor, 20 de julio del 2023, comenzando el gobierno del presidente Petro, ya siendo jefe de Estado, instalado el segundo periodo del Congreso de la República. Todavía no había cumplido un año de gobierno. No, señor, estaba a punto de cumplir un año. Se produce un encuentro, una comida, ese 20 de julio del 2023, en la casa del entonces ministro de las TIC, Mauricio Liscano, que había sido director del Departamento Administrativo de la Presidencia hasta hace muy poco tiempo. El encuentro fue solicitado por el propio presidente Gustavo Petro, con los magistrados de la Corte Suprema. ¿De qué quería hablar? En general de la justicia penal, pero en particular, Néstor, había una cosa que estaba allí sobre la mesa, y era la elección del próximo fiscal general de la Nación. En ese momento estaba a punto de terminar el periodo de Francisco Barbosa. El presidente Petro en marzo de ese año había ternado a Amparo Cerón, a la doctora Amelia Pérez Parra y Ángela María Buitrago para la Fiscalía. Él, luego de esa reunión del 20 de julio que le menciono, en septiembre de ese año, sacó a Amparo Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo, que a la postre fue elegida fiscal general de la Nación por la Corte Suprema. La reunión tenía ese objetivo. Finalmente el presidente quería tocar base con magistrados de la Corte Suprema sobre la elección de fiscal general de la Nación. En la casa de Mauricio Liscano. En la casa de Mauricio Liscano. Estuvieron allí reunidos durante varias horas. Empezaron hablando, por ejemplo, sobre lo que el presidente les preguntaba de qué habían hecho en materia penal. Allí empezaron los rifirrafes porque uno de los magistrados le planteó que a ellos se les estaba dificultando la cosa porque el presidente estaba nombrando como embajadores a personas que estaban siendo judicializadas y eso dificultaba mucho la acción de los jueces. Pero todo empezó a complicarse cuando el presidente empezó a narrar su presencia en el M-19, su actividad en esa guerrilla, cuando él empezó a hablar de todo lo que había hecho en ese grupo guerrillero. Y al final, el punto cumbre es cuando llegan al tema del holocausto del Palacio de Justicia, un tema que genera muchas sensibilidades, por supuesto, entre los magistrados. El presidente Petro hizo dos referencias, según me confirmaron personas asistentes a esa reunión, sobre el holocausto del Palacio de Justicia. Por un lado, dijo que ese había sido un acto de insurrección del M-19, con lo que eso implica, Néstor. Por supuesto, decir que es un acto de insurrección implica darle un sentido altruista y eso tiene unas implicaciones mucho más indulgentes en materia penal. Fue lo que después le repitió a Chaverra. Efectivamente. Entonces, uno, el presidente dice que es un acto de insurrección la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. En ese momento, al menos dos de los magistrados entran a controvertirlo y le dicen que romantizar este tipo de actos es un insulto para las víctimas y es un insulto a la memoria. Luego el presidente Petro pues insiste en su punto y dice que lo que había ocurrido y lo que había hecho el M-19 en el Palacio de Justicia había sido un acto de heroísmo. Y ahí fue Troya, porque allí se subió todavía más el tono de la conversación, los magistrados diciéndole que él no podía referirse así a uno de los peores episodios en la historia de la justicia en Colombia, a un acto violento en el que habían muerto más de 100 personas que todavía existían desaparecidos. Al final, Néstor, lograron superar el impasse, se bajó el tono, se cambió el tema, pero esto, el 20 de julio del 2023,
le confirma todo lo que se ha venido diciendo, en el sentido de que el presidente de la República, en un punto o en otro, termina romantizando el holocausto del Palacio de Justicia. Él lo ha hecho varias veces, yo insisto. El presidente, entonces, ¿qué es lo que espera que yo corrija? ¿Qué es lo que espera intentar aclarar? Si no lo ha dicho una vez, no lo ha dicho dos, lo ha dicho en público, lo ha repetido una y otra vez. Claro. El presidente dijo lo que dijo y piensa lo que piensa. Claro. Y los magistrados a quienes se los dijo, pues seguramente no solamente se lo han contado a usted, Néstor, sino a otras personas. Recuerde usted que ayer nomás el magistrado Ibáñez, en el acto académico de conmemoración de los hechos del Palacio de Justicia que se llevó a cabo en el externado de Colombia, dijo en su discurso, usando la misma expresión, casi a la misma hora que usted lo decía aquí en la radio, el presidente Ibáñez decía: eso no fue una genialidad, sino un acto terrorista, etcétera, etcétera, y lo describía después como lo han calificado. Ellos hablan entre ellos y saben que el presidente no lo ha dicho ni una ni dos, muchas veces. Así que un poquito, tal vez la pregunta pero es, Néstor, lo interesante de ese quiere trino cambiar la versión ahora de que él ha dicho en público. Le repito al presidente cuantas veces quiera el elogio de Otero. Otero era pues el cerebro de la operación terrorista de toma del Palacio de Justicia. Luis Otero. El presidente lo gradúa de genio militar por tomarse la Dominicana. Claro, y lo hace en público en una entrevista y después lo hace en privado en distintos espacios, y por eso la gran pregunta es por qué, a pesar de que lo ha hecho en público y lo hizo en privado hasta hace poco tiempo, como lo narraba Ricardo, ¿por qué ahora quiere que se sepa algo distinto? Porque ahora no quiere que pensemos que a él le parece una genialidad. ¿Será que la conmemoración de los 40 años, la voz de las víctimas, de los hijos, de los familiares de los magistrados, lo están llevando a pensar distinto? ¿O simplemente...? No, el presidente es llevado de su parecer, usted sabe, Luis Ernesto, el presidente. Claro, pero ¿por qué entonces quiere que pensemos distinto? Entonces yo creo que él sigue pensando que es una genialidad. Creo que él sigue pensando porque que en la distancia así como él sigue pensando que la lucha armada era legítima. Entendió que eso no se dice, porque el presidente lo decía en forma de carreta, en forma de político en campaña, pero decírselo a los magistrados, por supuesto, es profundamente ofensivo. Y repito, el presidente lo dijo, y tal vez en la distancia está entendiendo que eso es un error, y que hacerle un homenaje a Otero y no a las víctimas. Pero eso es una buena señal, que se dé cuenta que es un error, es una buena señal, y que tenga algo de empatía por el dolor de las víctimas que han salido con ocasión de los 40 años a reclamarle justamente al presidente algo de indolencia, y a reclamarle que trate de romantizar un periodo de la historia que, claro, fue muy doloroso, donde hubo abusos del Estado, del ejército, etcétera, pero que en ningún momento justifica esa toma. Entonces, pues yo creo que, a pesar de que todos sabemos que dijo lo que dijo, pues es una buena señal que por lo menos él crea o quiera que ¿Sabe que asistentes a esa reunión, Héctor, un dato que es interesante, que me comentaron que quedaron preocupados con el sentido mesiánico de la función del presidente que tiene Gustavo Petro, de lo que significa ser jefe de Estado, porque le preguntaron qué hubiera hecho él si hubiera sido presidente en lugar de Belisario Betancur el 6 y 7 de noviembre del 85. El presidente Petro le dijo, pues yo hubiera cruzado la Plaza de Bolívar y me hubiera metido al Palacio de Justicia y hubiera puesto mis manos en alto y hubiera dado la orden de que cesara el fuego. Hubiera rendido, es que él representaba, el presidente de la República, imagínese usted, representa todo el Estado, toda la mayoría del Estado colombiano. Sí. Imagínese a un presidente de la República, Héctor, oiga, esta me parece peor, entrando con los brazos arriba a rendir al Estado ante los terroristas. Y usted dice, claro, está diciendo eso porque él sigue pensando como un militante del M-19 al final de cuentas. Sí, pero bueno, ahí no nos vamos a poner de acuerdo, entonces yo sigo más bien en lo que estamos de acuerdo. Héctor, porque yo sí creo que el presidente de la República, y entre otras cosas me parece una gran pregunta para los 104 candidatos, que es decirles cómo hubiesen actuado, para ver cuántos contestarían que hubieran actuado como Belisario Betancur o como el general Vega, y que hubieran causado pues lo que causaron en el Holocausto. Esa es una gran pregunta, pero no quiero quedarme ahí, porque yo sí quiero señalar y complementar una cosa que estaba diciendo Luis Ernesto y que estaban comentando ustedes, que es que yo sí creo que ha habido un cambio en el sentimiento ciudadano en relación con el M-19 y con las actitudes del M-19. Recuerde usted, Néstor, que cuando el M-19 se desmovilizó,
la siguiente elección, que fue la de constituyente, pues prácticamente la ganó. Sí. Prácticamente la ganó, obtuvo 19 escaños, si bien el Partido Liberal sacó pero más, por una más razón, curules. Héctor, porque el tiempo permite decantar. La imagen del M-19 era una imagen de héroes, de Robin Hood modernos en los años 80 en Colombia. El M-19 era una gran máquina de propaganda, de publicidad, liderado por un tipo que era un genio. Pizarro tenía mucho carisma, además. No, y Bateman era un genio de publicidad. Bateman fundamentalmente era un gran genio del mercadeo. Pero ¿saben y esto? Entonces se robaban camiones padres llenos de leche y los repartían. Iban y Sí, repartían la leche. eso. Se robaban la espada de Bolívar, entraron a robar armas. Todos eran golpes muy publicitarios, pero también mataron a mucha gente. Pero a mí el tema no me preocupa, solo por el pasado. A mí el tema me preocupa es por el presente y el futuro. Es que cuando tú calificas estas situaciones de una genialidad, las genialidades se pueden repetir, las genialidades se admiran, las genialidades de alguna manera se elogian. Y eso es lo que a mí particularmente me preocupa y me genera una cantidad de dudas, de preguntas. Eso no solo frente al pasado, ojo con eso, sino frente al presente y frente al futuro. Ahí hay varias preguntas que hacernos. Pero lo que plantea Luis Ernesto, Néstor, es cierto. Es positivo que el presidente quiera quitarse de una afirmación cerrada de apoyo a la operación del M-19, de pronto quiere matizarla, tal vez no echarse para atrás, pero sí matizarla, y eso ya es bueno. Pero que lo diga. Porque para ojalá, yo estoy de acuerdo con usted, Álvaro, sí, ojalá quiera matizar o corregir. Porque para Petro el Palacio de Justicia provee un beneficio político, que es en esa visión binaria polarizante en que el M-19 fue pues absurda y estúpida y criminal su operación, pero que la reacción del ejército fue igual o peor. Y eso le permite un empate delincuencial y demostrar que el M-19 cometió el absurdo, pero también el Estado actuó absurdamente, que eso es lo que busca siempre el rebelde para decir que su causa tiene justicia. Entonces, si el presidente se echa para atrás de alguna manera, o por lo menos matiza, es positivo para salir de esa pelea absurda de decir que es culpa del M-19 o del Estado. Ahora, obviamente el origen es del M-19 y el Estado actuó peor que el M-19. Ahora, de momento, no hay ninguna... La diferencia es que hay... de que quiera matizar o de que el presidente Petro quiera corregir. Claro que no hay, pero además su gobierno ha estado lleno de símbolos para reivindicar al M-19 y para exaltar al M-19. O sea, yo mencioné la espada de Bolívar, yo mencioné el tema de la bandera, pero recuerden cuando llevó a Pepe Mujica toda una condecoración y la bandera que quiso usar fue la del M-19 y no la de Colombia, como presidente de Colombia. O sea, eso fue además una falta de respeto con los símbolos patrios. Pero dicho esto, la diferencia ahí, y por eso no hay empate criminal, es que por un lado las personas del ejército que estuvieron en la operación han tenido sanciones, han tenido sentencias condenatorias, han pagado cárcel, mientras que los del M-19 ninguna. Es cierto, entre otras cosas, por la amnistía, por el doble indulto de los años 90. Señor Aurelio, la última. Sí, Néstor, en la línea de esclarecer, empecemos por ir al DRAE para ver qué nos dice de qué es un genio. Y un genio es simplemente una persona con capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. O sea que cuando usted dice que Néstor Morales es un genio, está diciendo que tiene la capacidad de crear cosas nuevas y admirables, como lo dice para Luis Otero. Pero no solamente sobre Luis Otero. Cuando usted coge el libro Una vida, muchas vidas de Gustavo Petro, escrito en el año 2021, y se refiere a los episodios del Palacio de Justicia, obvio que no hace ninguna autocrítica, como aquí lo hemos dicho varias veces, pero además no solamente hace un homenaje que hizo en la entrevista sobre Luis Otero, no, en la página 99 y en la página 98 y en la 100 hace un homenaje a Jaquín y a Almarales. Dice que eran los grandes oradores del M-19, que podían llenar plazas. Y permítame leer esta pequeña frase que dice en el libro, en la página 99, dice: las circunstancias de estas muertes aún no se han esclarecido, cosa que no es cierto.
y dice, la muerte de Almarales fue distinta, él logró atrincherarse en un baño en un piso inferior y por eso llevó vivo al segundo. Sobre su muerte, en cambio, sí hay testimonios tanto de magistrados como de empleados que Almarales cuidó e incluso ayudó a escapar, quedando él solo con sus hombres y prácticamente sin munición. Ayudó a escapar, usted sabe, Aurelio, es uno de los grandes eufemismos. Almarales era el secuestrador. Los otros estaban secuestrados, los ayudó a escapar. No, es cierto, liberó a algunas de las personas que había en ese baño entre el tercero y el cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia. 8 de la mañana, 14 minutos. La frase de la genialidad la escuchan ustedes de boca del propio presidente Gustavo Petro. El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio de Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia y cómo tomárselo y cuántos hombres, en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero, uno de los comandantes de la toma. Luis Otero era un hombre que ya había estado... Ahí está, señor presidente, usted me pide que le consiga la frase. Esa es la frase que usted dijo en público y que repitió después ante magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estás escuchando